Segundo viaje de Sindbad el marino. Sindbad el marino empezó a explicar: sabed, hermanos míos, que yo vivía en la más dulce de las vidas y en la felicidad más absoluta, conforme os conté ayer. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 543, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, pero cierto día se me ocurrió emprender un viaje por otras tierras, ya que en mi interior ansiaba volver a comerciar y a recorrer los países y las islas y hacer buenos negocios. Resuelto a hacerlo, saqué gran parte de mis riquezas y compré con ellas mercancías y objetos apropiados para el viaje, las embalé y me dirigí a la orilla del río. Encontré un buen buque, nuevo, que tenía una hermosa vela de tela, numerosos tripulantes y aparejos. Mandé embarcar mis fardos y subí a bordo junto con una multitud de comerciantes. Zarpamos aquel mismo día, y navegamos felizmente de mar en mar y de isla en isla. En todos los lugares en que anclábamos, recibíamos a los comerciantes, a los magnates del reino, a los vendedores y a los compradores. Vendíamos, comprábamos y cambiábamos las mercancías. Así seguimos hasta que el hado nos condujo a una hermosa isla con multitud de árboles cargados de frutos maduros, flores olorosas, pájaros cantores y riachuelos cristalinos. Pero en ella no había casas ni hogares de fuego. El capitán ancló junto a la costa, y los comerciantes y viajeros desembarcaron en la misma, contemplaron los árboles y los pájaros que en ella vivían y alabaron al Dios único y todopoderoso, admirados del poder del Rey omnipotente. Yo desembarqué al mismo tiempo que los demás, me senté al lado de una fuente de agua cristalina, y como llevaba algo de comer, me instalé en aquel lugar y me comí lo que Dios ensalzado sea me había deparado. El céfiro era muy agradable, y el tiempo, magnífico, por lo que me entró la pesadez del sueño, me quedé dormido con aquella brisa tan placentera y aquellos penetrantes perfumes. Al levantarme no encontré a nadie. El buque había zarpado, sin que nadie de los pasajeros o tripulantes se acordasen de mí, me habían abandonado en la isla. Me volví a derecha e izquierda pero no vi a nadie más. Me entró un terror profundo, hasta el punto de que por poco me estalla el corazón de pena y tristeza. Me había quedado sin ninguna de las ventajas del mundo y no tenía qué comer o beber, además estaba solo. Desesperé de la vida y dije: tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Si la primera vez me salvé y encontré quien me llevase consigo desde aquella isla hasta la civilización, esta vez no creo que vuelva a tener la misma suerte. Empecé a llorar y a lamentarme, y me entró tal rabia, que me maldije a mí mismo por lo que había hecho, volver a viajar y fatigarme, después de haberme instalado cómodamente en mi casa y en mi país, en donde vivía satisfecho y tenía a mi disposición comidas, bebidas y vestidos magníficos, sin necesitar dinero ni mercancías. Me arrepentí de haber abandonado Bagdad y emprendido un viaje por mar después de haber sufrido tantas fatigas y haber estado a punto de morir en el primero. Exclamé: nosotros somos de Dios, y a Él volvemos. Me volví casi loco. Me puse de pie rabiosamente y empecé a recorrer la isla en todas direcciones, sin poder detenerme en ningún sitio. Después me subí a un árbol altísimo y extendí la mirada en derredor, sin ver más que agua, árboles, pájaros, islas y arenas. Al mirar más atentamente distinguí algo blanco y muy grande que había en la isla. Bajé del árbol, me dispuse a ver de qué se trataba y marché en aquella dirección. Era una gran cúpula blanca, muy elevada y de gran circunferencia. Me acerqué, di la vuelta en torno a ella y no encontré ninguna puerta ni tuve fuerza ni agilidad suficientes, dado lo lisa que era, para trepar por ella. Señalé el sitio en que me encontraba y medí su circunferencia, tenía 50 pasos justos. Empecé a pensar qué hacer para conseguir entrar, pues se acercaba la noche. De repente se ocultó el sol. Pensé que tal vez había sido tapado por una nube, pero como estábamos en verano me extrañó. Levanté la cabeza y vi un pájaro enorme, de gigantesco cuerpo y descomunal envergadura de alas que surcaba el aire. Había tapado el sol a su paso. Me admiré muchísimo, y recordé una historia.
Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 544, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió. Recordé una historia que había oído hacía tiempo a los viajeros y caminantes. En una isla vivía un pájaro enorme llamado Rugh que alimentaba a sus polluelos con elefantes. Entonces me convencí de que la cúpula que estaba viendo era un huevo de Rugh, y me admiré de la creación de Dios, ensalzado sea. Mientras me encontraba en esta situación, el pájaro descendió sobre la cúpula, empezó a incubarla con las alas y apoyando las patas en el suelo por detrás, se durmió encima. Gloria a aquel que no duerme. Entonces deshice el turbante que llevaba en la cabeza, lo doblé y lo trencé hasta que quedó transformado en una cuerda. Me ceñí la cintura con él y me até al pie de aquel pájaro lo más fuertemente que pude. Me dije, este tal vez me conduzca a los países habitados y civilizados. Prefiero hacer esto a continuar en la isla. Pasé aquella noche en vela, temeroso de dormirme y de que el pájaro arrancase a volar estando yo inconsciente. Al hacerse de día, el ave se levantó del huevo, dio un grito fortísimo y se elevó conmigo por los aires. Creí que había llegado a las nubes. Luego descendió hasta posarse en el suelo, en un lugar elevado. En cuanto toqué tierra me apresuré a desatarme, pues temía que el bicho advirtiese mi presencia, pero no notó nada. Luego de haber desatado el turbante y de haberme desligado de su pata empecé a andar por aquel lugar. El Rugh cogió algo entre sus garras y se echó a volar de nuevo. Me fijé en lo que llevaba, era una serpiente enorme que transportaba en dirección al mar. Me admiré mucho de todo esto, y paseé por el lugar. Me encontraba en un altozano, a cuyo pie corría un río profundo y ancho, encajonado entre montañas elevadísimas, cuyas cimas no alcanzaba a distinguir, nadie tiene fuerzas suficientes para escalarlas. Al ver aquello, me dije, ojalá me hubiese quedado en la isla, que era más hermosa que este lugar desértico. Por lo menos allí había variadas clases de fruta para comer, y riachuelos en los que beber. En cambio, aquí no hay ni árboles, ni frutos, ni ríos. No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Escapo de una calamidad para caer en otra mayor y más peligrosa. Me puse en pie, traté de animarse y empecé a recorrer el valle. Todo su suelo estaba cubierto de diamantes, los metales preciosos y las gemas afloraban por doquier. Había porcelana y ónice, esta es una piedra dura, seca, que ni el hierro ni la roca pueden tallar ni partir, únicamente puede hacerse esto con la piedra de plomo. Todo el valle estaba lleno de serpientes y víboras, cada una de las cuales tenía el tamaño de una palmera, eran tan enormes que podrían muy bien tragarse un elefante. Aparecían por la noche y se ocultaban durante el día, dado el temor que les infundían el pájaro Rugh y las águilas que, no sé por qué razón, las cogen para despedazarlas. Me arrepentí de lo que había hecho, mientras exclamaba, por Dios. He precipitado mi muerte. Se acercaba la noche, y yo seguía recorriendo el valle en busca de un lugar en el que poder dormir, pues aquellas serpientes me causaban pánico. Me había olvidado de comer y de beber, preocupado solo de salvar mi vida. Distinguí cerca una cueva y me encaminé hacia ella. La boca era estrecha. Me metí, vi una gran piedra junto a la puerta, la empujé y cerré con ella la entrada. Me dije, al menos aquí estaré a seguro. Cuando se haga de día, saldré y veré qué es lo que hace el destino. Me metí más hacia el interior de la cueva y vi que en el fondo había una enorme serpiente que dormía incubando sus huevos. Temblé de miedo, los pelos se me erizaron y me entregué en manos del destino. Permanecí despierto casi toda la noche y al llegar la aurora removí la piedra que obstruía la entrada y salí de la cueva como si fuese un borracho, iba mareado por lo largo de la vela por el hambre y por el miedo. Mientras me encontraba en este estado, cayó una res sacrificada delante de mí, sin que viese a nadie. Me admiré mucho de ello y recordé una historia que había oído contar, hacía mucho tiempo, a comerciantes, viajeros y trotamundos.
Decían que en los montes de los diamantes había grandes horrores y que nadie podía llegar hasta ellos, pero que los comerciantes que negociaban con estas piedras empleaban un truco para conseguirlas. Tomaban una res, la sacrificaban, la desollaban, cortaban la carne a pedazos y la echaban desde lo alto del monte al valle. La carne caía aún fresca, y se adherían a ella algunas de estas piedras. Los comerciantes la dejaban hasta el mediodía, hora a la cual bajaban las águilas y los rug, cogían la carne entre sus garras y remontaban el vuelo con ella hasta la cima del monte. Entonces, los comerciantes corrían hacia ellos, gritaban y los asustaban, y los animales dejaban la carne, los hombres conseguían así las piedras que se habían adherido, y luego abandonaban la carne a los pájaros y a las fieras llevándose las piedras a su país. Nadie podía conseguir los diamantes si no era por este medio. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 545, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que», Sindbad prosiguió, al ver la res sacrificada, «me acordé de este relato, me acerqué a ella, recogí muchas piedras preciosas, me las metí en los bolsillos y entre las ropas, en la cintura, turbante y en todos los huecos. Mientras hacía esto vi caer una gran res. Me até a ella con el turbante, me tendí de espaldas y me la coloqué encima del pecho, me agarré a ella y la mantuve elevada. De pronto, un águila se abatió sobre la presa, la cogió entre sus garras y levantó el vuelo, mientras yo seguía colgado de ella. Se posó en lo más alto del monte, y ya iba a empezar a desgarrarla, cuando se oyó un gran griterío y ruido con leños. El águila, asustada, levantó el vuelo y yo me desprendí de la res. Mis vestidos estaban tintos de sangre. Me quedé allí, y pude ver cómo el comerciante que había asustado al águila se acercaba a la res. Al verme, fue presa del temor. Se acercó a la carne, la removió y no encontró nada. Lanzó un grito y exclamó: «¡Qué desilusión! No hay fuerza ni poder sino en Dios. Refugiémonos en Dios frente a Satanás, el lapidado». En su dolor, daba palmadas y decía: «¡Qué pérdida! ¿Qué significa esto?». Me acerqué hacia él, y me preguntó: «¿Quién eres? ¿Cómo has venido hasta este lugar? No te asustes ni tengas miedo. Soy un hombre de bien, un comerciante, y mi historia es larga y prodigiosa. La manera como he llegado hasta aquí constituye un portentoso relato. No temas, pues recibirás de mí lo que te ha de hacer feliz, ya que tengo multitud de diamantes y te daré de ellos una cantidad suficiente. Una cualquiera de mis piedras es más hermosa que todo lo que tú pudieras procurarte. No te asustes ni temas». Entonces aquel hombre me dio las gracias, me bendijo y habló conmigo. Los comerciantes, cada uno de los cuales había tirado una res, al oír que yo hablaba con su compañero, se acercaron. Al llegar junto a nosotros nos saludaron, me felicitaron por haberme salvado y me llevaron con ellos. Yo les referí toda mi historia, lo mucho que había sufrido durante mi viaje, y les expliqué cómo había conseguido llegar allí. Al dueño de la res de la cual me había colgado, le di una buena parte de mis diamantes. Se alegró mucho, me bendijo y me dio las gracias. Los comerciantes me dijeron: «Por Dios, este te ha concedido una nueva vida, pues nadie antes que tú ha conseguido llegar a este sitio y escapar de él. Gracias a Dios que te ha salvado». Pasamos la noche en un lugar agradable y seguro, y yo estaba muy contento por haber podido escapar del Valle de las Serpientes y llegar a un país civilizado. Cuando se hizo de día levantamos el campo, emprendimos la marcha por aquel gran monte y vimos numerosas serpientes en el valle. Estuvimos andando hasta llegar a un jardín situado en una grande y hermosa isla, en la que están los árboles de los que se extrae el alcanfor. Cada uno de ellos arroja una sombra que puede cobijar a 100 hombres. Cuando se quiere obtener el alcanfor, se hace un agujero con un instrumento largo, en la parte más alta, y se recoge el agua de alcanfor que cae y que se espesa como la goma. Este líquido es la savia del árbol. Después, el árbol se seca y solo sirve para leña. En esa isla hay unos animales llamados rinocerontes. Pastan en ella de la misma manera que las vacas o los búfalos en nuestro país,
pero el cuerpo de esos animales es mayor que el de un camello y se alimentan de forraje. Son unas bestias enormes provistas de un grueso cuerno en medio de su cabeza, la longitud de este es de 10 codos y en él se distingue la figura de un hombre. También hay vacas. Los marinos, los viajeros y los trotamundos que recorren los montes y las tierras nos han referido que el rinoceronte puede llevar un gran elefante clavado en el cuerno y pasta con él en la isla y en las playas sin darse cuenta. El elefante muere clavado en el cuerno y el calor del sol va derritiendo sus grasas que caen en la cabeza del rinoceronte, le entran en los ojos y lo ciegan. Entonces el animal se tiende en la playa hasta que llega el ave rug, lo coge con sus garras y vuela con él para entregárselo, junto con lo que lleva en el cuerno como alimento para sus polluelos. En aquella isla vi muchas especies de búfalos que no existen entre nosotros. También había muchísimos diamantes como los que yo había guardado en mi bolsillo. Mis compañeros me los cambiaron por mercancías y otros objetos, me dieron diremes y dinares y yo seguí viajando con ellos, visitando los países y contemplando lo creado por Dios de valle en valle y de ciudad en ciudad. Vendimos y compramos hasta llegar a Basora. Permanecimos en ella algunos días, después de los cuales yo me vine a Bagdad. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 546, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió. Después yo me vine a Bagdad, morada de paz. Me dirigí a mi barrio y entré en mi casa llevando muchísimos diamantes de todas clases, grandes riquezas, objetos y mercancías magníficas. Me reuní con mis familiares y parientes, hice limosnas, regalos y dones a todos mis allegados y amigos, y volví a comer bien, a beber mejor, a llevar buenos vestidos y a tener una intensa vida de relación. Olvidé todo lo que había sufrido. Mi vida transcurrió feliz, tranquila y alegre entre la música y los juegos. Todos los que se enteraban de mi regreso acudían a verme, a interrogarme por mi viaje y por la situación de los distintos países. Yo los informaba y les contaba lo que había pasado y lo que había sufrido. Se admiraban de mis muchas penalidades y me felicitaban por haberme salvado. Esto es lo último que me ocurrió durante mi segundo viaje. Mañana, si Dios, ensalzado sea, lo quiere, os contaré lo que me sucedió en el tercer viaje. Cuando Sindbad el marino hubo terminado de contar su historia a Sindbad el faquín, todos los presentes estaban admirados. Cenaron, y entonces Sindbad el marino ordenó que entregasen a su homónimo 100 mizcales de oro. Los cogió y se marchó a sus cosas, admirado de lo mucho que había llegado a sufrir Sindbad el marino. Cuando estuvo en su casa, rezó por él. Al amanecer del día siguiente, Sindbad el faquín, siguiendo la orden de su homónimo, se dirigió al domicilio de éste. Entró y le dio los buenos días. Recibió la bienvenida y se sentó con él hasta que hubieron llegado todos los amigos y contertulios. Comieron, bebieron, se distrajeron y estuvieron alegres y contentos. Después, Sindbad el marino empezó a hablar. Tercer viaje de Sindbad el marino. Dijo: Sabed y oíd, hermanos, la historia de este viaje, pues es más maravillosa que las precedentes. Dios conoce mejor que nadie sus misterios y es el más sabio. Así, cuando hacía ya tiempo que regresé del segundo viaje, estaba satisfecho, feliz y contento por haberme salvado, pues había obtenido muchísimos bienes conforme os conté ayer. Dios me había hecho recuperar todo lo que había perdido. Permanecí en Bagdad cierto lapso de tiempo, viviendo feliz, satisfecho, alegre y tranquilo. Pero mi espíritu me impulsó de nuevo a viajar, a ver otras cosas, y se apoderó de mí la tentación de comerciar y obtener ganancias y beneficios. El espíritu nos empuja siempre al mal. 236. Me decidí, y compré muchas mercancías apropiadas para los viajes por mar, las enfardé para la travesía y me dirigí con ellas hasta Basora. Me acerqué a la orilla del mar, vi una gran nave repleta de comerciantes y pasajeros, gentes de bien y personas excelentes y buenas, religiosas, bienhechoras y piadosas.
Me embarqué con ellas y navegamos con la bendición, la ayuda y el auxilio de Dios, y con buenos augurios de tener un magnífico viaje, sin incidentes. Navegamos de mar en mar, de isla en isla y de ciudad en ciudad. Visitábamos todos los lugares por los que pasábamos y en ellos vendíamos y comprábamos. Estuvimos contentos y felices hasta que, cierto día en que navegábamos por alta mar, en donde las olas entrechocan, el capitán, que estaba en un lado de la embarcación oteando la superficie del agua, empezó a abofetearse la cara, plegó velas, mandó echar las anclas, se mesó la barba, desgarró sus vestidos y empezó a gritar a grandes voces. Le preguntamos, capitán, ¿qué ocurre? Dios os bendiga, pasajeros. Sabed que el viento nos ha arrastrado hasta el medio del mar. El destino, para nuestro mal, nos ha hecho llegar al monte de los monos. Jamás ha escapado nadie de los que han desembarcado en este lugar. Mi corazón presiente que moriremos todos. Cuando el capitán terminó de hablar, los monos ya rodeaban la nave por todas partes. Había tantos que parecían una nube de langosta. Se extendieron por toda la nave y por tierra. No quisimos matar, golpear ni expulsar a ninguno por miedo a que nos matasen, dado su gran número, ya que éste vence al valor. Temíamos que saquearan nuestros víveres y nuestras cosas. Eran unos bichos muy repugnantes, tenían pelos como las crines del león, su aspecto asustaba y nadie podía entender lo que decían. Eran salvajes con los hombres, tenían los ojos amarillos, el rostro negro y el cuerpo menudo. Su alzada era de unos 4 palmos. Subieron por las cuerdas del ancla, las cortaron con los dientes y rompieron todos los cables que estaban en las bandas de la nave. El viento empujó la nave, la arrastró y fue a encallar en el monte. Los monos se agarraron a todos los mercaderes y comerciantes y desembarcaron en la isla, se apoderaron de la nave y de todo lo que contenía, y se marcharon. Mientras permanecimos en aquella isla, comimos de sus frutos, verduras y productos naturales, y bebimos el agua de sus ríos. En medio de ella descubrimos un gran edificio, y nos dirigimos hacia él. Era un castillo bien construido, con murallas elevadas y una puerta de madera de ébano que se abría sobre 2 batientes. Entramos en él y fuimos a parar a un sitio que parecía un patio muy grande. Alrededor había muchas puertas altas y en el centro, un banco grande y elevado. Junto a los hornos estaba colgada una batería de cocina y a su alrededor, muchos huesos. Pero no encontramos a nadie. Todo esto nos admiró mucho, y nos sentamos un rato en el patio. Nos quedamos dormidos hasta la puesta del sol. Entonces tembló la tierra bajo nuestros pies, oímos que alguien gritaba en el aire y vimos que desde lo más alto del castillo bajaba hacia nosotros un ser enorme, con figura humana, negro, de estatura tan elevada, que parecía ser una palmera gigante, sus ojos parecían carbones encendidos, y sus colmillos eran semejantes a los del cerdo. Su desmesurada boca parecía la abertura de un pozo, los labios eran como los de un camello y le colgaban hasta el pecho, las orejas como 2 tapetes le caían por los hombros. Y sus uñas parecían las garras de las fieras. Al ver aquella aparición perdimos el conocimiento, el terror nos invadió, el miedo aumentó y permanecimos inmóviles como muertos por el miedo, temor y espanto. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 547, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que Sindbad prosiguió, cuando hubo descendido, se sentó un momento en el banco. Después se levantó y se acercó a nosotros, me cogió a mí y me levantó del suelo, me palpó y me dio vueltas como si se tratara de un pequeño bocado. Me reconoció del mismo modo que el matarife hace con la res que va a degollar. Me encontró débil por el mucho terror y flaco por la mucha fatiga y el viaje, no tenía carne. Entonces me soltó y cogió a otro, le hizo lo mismo que había hecho conmigo y lo soltó también. Así fue palpándonos y reconociéndonos uno tras otro, hasta que llegó al capitán del buque. Era un hombre grueso, robusto, de anchas espaldas, fuerte y recio. Este le gustó, lo agarró del mismo modo que el matarife sujeta a la res, lo tiró al suelo y le aplastó el cuello con el pie.
Luego cogió un largo asador, se lo metió por la garganta y lo sacó por el ano. Encendió un buen fuego, colocó encima el cuerpo del capitán y fue dándole vueltas sobre los carbones hasta que la carne estuvo en su punto. Lo sacó del fuego, se puso delante de él y lo trinchó como un hombre trincha un pollo. Empezó a cortar la carne con las uñas y fue comiendo hasta dejar solo la piel y los huesos, los tiró a un lado del castillo, se sentó un rato y después se tumbó y se quedó dormido encima del banco. Al roncar emitía un ruido semejante al mugir de los carneros o de los animales en el momento en que los sacrifican. Durmió hasta por la mañana, y entonces se levantó y se fue. Cuando nos cercioramos de que estaba lejos, hablamos y lloramos al considerar la forma en que íbamos a perder la vida, y dijimos, ojalá hubiésemos muerto ahogados o los monos nos hubiesen comido. Era preferible a morir asados en las brasas. Es terrible, pero lo que Dios quiere que sea, es, y no hay fuerza ni poder más que en Dios, el Altísimo, el Grande. Ya hemos muerto de angustia, y nadie sabrá nunca lo que nos ha sucedido. No hay medio de escapar de este lugar. Salimos y recorrimos la isla en busca de un lugar en el que ocultarnos. Cualquier muerte nos parecía poca cosa comparada con la que nos reservaba aquel monstruo. Cayó la tarde sin que encontrásemos lugar en que ocultarnos. Tan asustados estábamos que volvimos al castillo y nos sentamos un poco. Al cabo de un momento la tierra tembló de nuevo bajo nosotros y volvió a aparecer aquel negro. Se acercó a nosotros y volvió a hacer la misma operación, hasta que encontró uno que le gustó. Lo cogió e hizo con él lo mismo que hiciera con el capitán el día anterior, lo asó y se lo comió sentado en aquel banco. Durmió toda la noche de un tirón, roncando con un ruido que parecía ser el estertor de un animal degollado. Al hacerse de día se levantó y se marchó. Nos reunimos y volvimos a hablar, por Dios. Más valdría arrojarnos al mar y morir ahogados antes que permanecer esperando este género de muerte que es horrible. Uno dijo, oíd mis palabras. Hemos de ingeniárnoslas para darle muerte, así nos libraremos de nuestra preocupación y los musulmanes se salvarán de un enemigo, de su opresor. Yo les dije, oíd, hermanos. Si hemos de matarlo, cojamos estos maderos y transportemos parte de esta leña para hacer con ella una embarcación. Después de haberla construido nos las ingeniaremos para darle muerte, subiremos al bote y nos internaremos en el mar a la buena de Dios, o bien permaneceremos aquí hasta que pase cerca un buque y podamos embarcar en él. Si no pudiésemos matarle, embarcaríamos, nos meteríamos mar adentro, y, aunque nos ahogáramos, habríamos evitado el ser sacrificados y asados al fuego. Si nos salvamos, y si nos ahogamos morimos mártires. Todos lo aprobaron, por Dios. Esta es una opinión certera y un buen modo de obrar. Nos pusimos de acuerdo sobre el asunto y empezamos a ponerlo en práctica. Transportamos los maderos fuera del castillo, construimos un bote, lo colocamos en la orilla del mar y depositamos en él algunos víveres. Después regresamos al castillo. Al caer la tarde, la tierra tembló bajo nosotros y el negro compareció, parecía un perro rabioso. Empezó a palparnos y a darnos vueltas uno tras otro, cogió uno e hizo con él lo mismo que con los dos anteriores, se lo comió y se durmió encima del banco, sus ronquidos parecían truenos. Entonces nos levantamos, cogimos dos de los asadores de hierro y los pusimos al fuego hasta que se quedaron al rojo vivo y se asemejaron a dos brasas. Nos acercamos con ellos al negro que seguía durmiendo y roncando. Se los introdujimos en sus ojos y los apretamos con todas nuestras fuerzas, metiéndolos hasta el fondo, sus ojos quedaron destruidos y él dio un grito enorme que nos atemorizó. Se levantó, rápido, del banco y empezó a buscarnos a tientas, y nosotros podíamos esquivarlo, pues había quedado privado de la vista. Pero, aún así, creímos que había llegado la hora de nuestra muerte y desesperamos de salvarnos. A tientas se dirigió hacia la puerta y salió gritando. Nosotros seguíamos aterrorizados, pues la tierra temblaba debajo de nosotros por la fuerza de sus gritos. Salió del castillo en busca de auxilio para capturarnos.
Volvió acompañado de una hembra, más grande que él y de aspecto aún más salvaje. Al verlo al lado de un ser más repugnante aún, quedamos completamente aterrorizados. Corrimos al bote que habíamos construido, nos embarcamos y nos hicimos a la mar. Pero ellos cogieron grandes piedras y empezaron a tirárnoslas, y así murieron lapidados casi todos los nuestros, solo quedamos 3.